¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a este canal y al devocional del día de hoy. Espero que primero que todo que estén todos bien y que este devocional sea principalmente para la gloria y para la honra de Dios, y que si a alguno le sirve, pues gloria a Dios por ello. Este devocional me gustaría llamarlo la soberanía de Dios, así simplemente, porque es lo más destacable de estos versículos, de esta parte de la Biblia. Me llama mucho la atención pues cómo Dios nos muestra su soberanía, que a pesar de que nosotros podemos pensar que Él tiene favoritos, porque escogió un pueblo y así, pues vemos que en sí Dios es soberano y Él hace las cosas cuando Él decide hacerlas y porque Él decide hacerlas. Entonces el día de hoy vamos a empezar con Segundo de Reyes 24 y vamos a leer 4 versículos del 1 al 4. En esta ocasión vamos a ver acerca del rey Joacim, una trayectoria que no tuvo mucho, pues aunque reinó 11 años no tuvo mucha, ¿cómo se puede decir? Mucha historia, no fue una trayectoria tan destacable, además de que fue uno de los reyes que no hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Entonces vamos a empezar a leer. Durante el reinado de Joacim lo atacó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo sometió durante 3 años, al cabo de los cuales Joacim decidió rebelarse. Entonces el Señor envió contra Joacim bandas de guerrilleros, babilonios, sirios, moabitas y amonitas. Las envió contra Judá para destruir el país, según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de sus siervos, los profetas. De hecho, esto le sucedió a Judá por la orden del Señor, para apartar al pueblo de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que hizo, incluso por haber derramado sangre inocente con la cual inundó a Jerusalén. Por lo tanto, el Señor no quiso perdonar. Entonces vemos que, a pesar de que el pueblo de Judá, vemos que aquí ya fue cuando estuvo la separación de Judá e Israel, entonces ya aquí era solo rey de Judá, y a pesar de que pues era el pueblo de Dios, era el pueblo escogido de Dios, pues de todos modos vemos que Dios, todo lo que le pasó a Joacim, todo lo que le pasó a su reinado en Judá, pues fue ordenado por Dios, y utilizó a los enemigos, digamos, incluso de Dios, a los enemigos del pueblo, para castigar a su propio pueblo. Ahora, ¿por qué hizo Dios esto? Bueno, un poco de contexto histórico fue que en el pasado Manasés había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Pues, si no me equivoco, unas 2 o 3 generaciones antes del reinado de Joacim, creo que eran 4 generaciones. Después de este rey vino el rey Josías. Fue un rey muy joven, empezó a los 8 años, y él hizo lo bueno ante los ojos de Dios, y vemos que aquí hubo como una rectificación a lo que había hecho Manasés, que, como ya nos dicen estos versículos, fue tanta su violencia y tanto su masacre que inundó de sangre el pueblo de Jerusalén. Entonces surge después Josías, hace lo bueno ante los ojos de Dios, se hace como una reconciliación entre Dios y su pueblo, y de hecho varios se someten de nuevo a las antiguas leyes, antiguas costumbres que tenían antes de haberse rebelado contra Dios. Sin embargo, vino después otro rey después de Josías, era Joacás. Tenía 23 años cuando ascendió al reino de Jerusalén, y solo duró 3 meses, no, así duró muy poquito. Eliakim, hijo de Josías, en lugar de su padre, y le dio el nombre de Joacim. Entonces vemos que ahora Joacim fue el que fue escogido como el rey. Empezó a los 25 años, sin embargo hizo lo malo ante los ojos de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que hizo malo? Para esto tenemos que irnos hasta Jeremías en el capítulo 27, y a partir del versículo 9 al 11. Aquí nos dice: por tanto, no les hagan caso a sus profetas, ni a sus adivinos, intérpretes de sueños, astrólogos y hechiceros, que les dicen que no se sometan al rey de Babilonia. Las mentiras que ellos les profetizan solo sirven para que ustedes se alejen de su propia tierra y para que yo los expulse y mueran. En cambio, la nación que doble el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia y se someta a él, afirma el Señor, yo lo dejaré en su propia tierra para que lo trabaje y viva en ella. Entonces vemos que quizás sin el contexto adecuado, incluso sin conocer un poco la historia, las acciones de Joacim son justificables, son entendibles. Estamos bajo
puede decir, bajo el mandato, estamos sometidos bajo el yugo de Nabucodonosor, que eran los enemigos de Dios. Los podemos ver como un pueblo que es que es muy malvado, vino y sometió al pueblo de Dios. Entonces yo estoy siendo muy noble al rebelarme contra él y al hacer levantarme en armas contra este rey y nos someteré bajo su yugo. Sin embargo, vemos que Dios, a través del profeta Jeremías, ya había revelado que no, sométanse a él, aunque es una decisión que puede ser difícil de entender. No tendrían por qué haberlo puesto en duda si viene directamente de Dios. Sométanse a este rey, no se levanten contra él, yo le he entregado a él el mandato, a pesar de que no es un rey, digamos, en cierto punto temeroso de Dios, o que no es israelita, no es de la tribu de Judá, no es nada de nosotros más que como algún enemigo. Sométanse a él, yo le he entregado a él la potestad, entonces no tienen por qué levantarse en armas con él. Eso fue el pecado de Joacim, el haberse levantado contra Nabucodonosor a pesar de que Dios les había mandado que no lo hicieran. Entonces vemos que Dios no se anda con juegos. Sí, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá era un pueblo de Dios, pero Dios les había dicho que no se rebelaran. Entonces esto nos enseña que a pesar de que nosotros veamos en nuestra vida algunas decisiones que es que yo la veo que desde mi punto de vista que es noble, que es bueno que yo haga esto, porque no se me ocurre un ejemplo práctico y no quisiera traer algo que fuera incorrecto, pero aunque nosotros veamos que la situación es muy buena, es noble, hay que analizar bien las cosas, qué es lo que dice Dios acerca de esto. No porque algo suene noble o suene correcto a nuestros ojos significa que lo tengamos que hacer o que tenga que ser de esta forma. Siempre tenemos que ponerlo todo ante la luz de la palabra y principalmente ponerlo en oración, para que así Dios nos revele lo que es bueno, lo que es bueno de hacer en ese momento. A pesar de que suene que es algo muy bueno lo que vas a hacer, déjalo primero en las manos de Dios, sométete primero a su voluntad, y si Él decide que a pesar de que sea algo bueno, que no lo hagas, pues no tienes por qué cuestionarlo, tienes que dejarlo así como Dios dice, para que Él no te castigue o más bien no sufra las consecuencias de haber cometido una mala decisión. Simplemente deja las cosas a las manos de Dios y no te dejes llevar por lo que te dice tu mente. Siempre consulta a Dios primero, consulta antes con la palabra y luego ya ves cuál es lo que vas a hacer. Es como el ejemplo práctico que se me ocurre. No quisiera traer un ejemplo pues mal hecho. Lo que se me queda muy pegado de esta parte, y me sorprende más que por el hecho de que Dios haya utilizado a los enemigos de Judá para pues enseñarle a Judá la soberanía de Dios. Entonces no es bueno pues oponernos. Aquí el pecado no fue oponerse a Nabucodonosor, sino oponerse a que Dios les había dicho que no se opusieran a Nabucodonosor. O sea, no tomemos las decisiones de Dios, aunque para nosotros parezcan cuestionables, como a la ligera, sino que sí tomémoslo como tal lo que son órdenes de Dios. Entonces espero que haya sido de bendición para todos ustedes. Si les gustó este devocional, les animo a que escuchen los demás, y pues que todo sea para la gloria y para la honra de Dios. El versículo clave de este devocional me gustaría que fuera el 3. De hecho, esto lo decidió Judá por orden del Señor, para apartar al pueblo de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que hizo. Entonces no olvidemos que a pesar de que esto fue algo malo para el pueblo de Dios, pues fue algo que Dios envió para castigarlos a ellos por el pecado que había cometido Manasés en el pasado. Entonces espero que les haya servido mucho, que todo sea para la gloria y para la honra de Dios, y hasta luego.